¿Qué onda, pebetas y malevos? En este nuevo video de cronologías vamos a repasar la trayectoria en el programa de 3 luchadores que estuvieron desde el primer torneo hasta el cuarto: Johnny Wave, Jorge Torresi y Manolo Murrieta, ordenándolos según quién tuvo su primera aparición antes. Felino también estuvo desde el primer torneo hasta el cuarto, pero este merece un video aparte debido a que tuvo más luchas que los otros 3 luchadores juntos. Sin más que decir, mándale mecha nomás. Johnny Wave, surfer nacido en Australia, venció a las olas más grandes del Pacífico y quiso probar suerte en la lucha. Debutó en la segunda fecha del primer torneo ante el Dr. Calambre, resultando ganador usando la llave surf. Ganó en la Wrestling Machine de la fecha 3 junto a Felino. En la fecha 4 se enfrentó al Teniente Murphy y también ganó esa lucha, pero gracias a Peuchele, ya que Murphy se había ido y el árbitro también. Perdió en la Wrestling Machine de la fecha 5 haciendo dupla con Delmónico y le ganó a Mario Morán 2 fechas después, siendo su última lucha en mucho tiempo y el último de la primera versión. Allí los integrantes del naciente Clan del Mal intervinieron después de terminada la lucha y el surfista fue defendido por Fabrizio Delmónico. En la fecha 9 se metió en la lucha entre Rulo Verde y Tortícolis y a la semana siguiente fue padrino de Delivery Boy y no se lo volvió a ver desde entonces. Resulta que se había lesionado, una lástima, ya que no le fue tan mal para el poco tiempo que estuvo, llegando incluso a ser perseguidor de Viloni en la tabla. Recuperado de su lesión, volvió al surf y ganó un torneo, pero en ese tiempo sufrió una desfiguración facial por parte de un tiburón. Por eso, cuando fue presentado en la fecha 3 del segundo torneo, estaba distinto. Debutó oficialmente en la fecha 4 empatando con McFloyd. En la 6 intervino en la lucha entre Musambi y La Masa junto a Beto Segovia. En la 7 perdió en la Wrestling con Felino. Volvió en la fecha 10 de la mano nuevamente de la Wrestling Machine, esta vez haciendo dupla con Hip Hop y resultando vencedores en esta ocasión. En la fecha 13 la Wrestling lo volvió a juntar con Felino y la dupla se llevó el combate en aquella oportunidad. Perdió en la fecha 16 ante La Masa y 2 fechas después en la Wrestling Machine junto a Manolo Murrieta. Fue guardián de Hip Hop en la fecha 20 y también de Ron Dodson en la siguiente. Una vez más la Wrestling lo volvió a elegir y nuevamente lo hizo 3 veces de manera consecutiva. En la 22 junto a Felino, en la 23 junto a Hip Hop y en la 25 con Beto Segovia. Todas estas luchas terminaron en derrota para el australiano y sus compañeros. Sufrió otra derrota ante La Masa en la 26 y otra más ante McFloyd en la 27, pero pudo volver a la victoria al vencer al Teniente Murphy en la última fecha, teniendo a Hip Hop como padrino. Un torneo flojísimo para Johnny Wave, pero logró quedar en la posición justa para ingresar a los playoffs. Se cruzó nuevamente con Murphy en octavos de final y esta vez fue eliminado y presenció la final. Hizo dupla con Ron Dodson en el segundo especial de duplas, cayendo ante McFloyd y el Teniente Murphy. También participó de la segunda lucha del especial de la 4x4, siendo eliminado por Tortícolis. Atención, ¿a dónde lo va a cargar? ¡No! Lo pone en la cuerda, que hace, cuidado. Cuidado, señor. Trata de levantarse Johnny Wave. Se toma ahora. Lo quiere sacar. Chicharra queda fuera. Médico. Queda Tortícolis. ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ambulanciero, el británico! Su primera aparición en el tercer torneo fue en la tercera fecha como padrino de Felino y su debut oficial ocurrió recién en la quinta, perdiendo ante La Masa. Volvió en la fecha 8, cayendo ante Tito Morán. También perdió en la fecha 10 ante Goruta Jones, pero se desquitó venciéndolo una fecha después, junto a Delmónico y Dorival en el desafío de 3 contra 1. Volvió a perder 2 fechas después en la Wrestling Machine junto a Chucho Baigorria. En la fecha 15 se metió junto al mismo Chucho en la lucha entre McFloyd y Dorival y 2 jornadas después ganó en la Wrestling junto a Musambe. Volvió a ganar también en la Wrestling, pero de la semana siguiente y con Delivery Boy de compañero. Se metió en otra Wrestling pero de la fecha 21, ayudando a Hip Hop
y a Delivery. Intervino en la lucha entre Goruta Jones y Ron Dodson, también junto a Chucho Baigorria, y perdió en la wrestling de la última jornada, haciendo dupla con el ex futbolista colombiano en la lucha en jaula. En resumen, otro torneo malo, aunque no tan malo como el anterior. Sus puntos no le alcanzaron para llegar a playoff, pero cuando Dorival fue descalificado por culpa de Milo Platao, el Surfer llegó en su reemplazo para luchar con Cara de Máscara. Si bien dio una buena lucha, no fue suficiente y terminó eliminado. Estuvo en la eliminación de la unificación de títulos, donde apenas pudo hacer algo y fue eliminado por Rottweiler. Atención, señores, recuerden, el que queda en el ring quedó afuera, Johnny Wave. Nos marca Antoniones, sí señor. Abrió el cuarto torneo ante Cara de Máscara y se vengó de su eliminación a manos del francés en los playoffs del anterior. Reapareció en la fecha 6 siendo elegido por la wrestling junto a Musambe, ganando el combate. La máquina lo eligió de vuelta en la fecha siguiente, esta vez junto a Fabrizio Del Mónico frente a la dupla del terror. Se sumaron más luchadores y fue una batalla campal. La lucha terminó en derrota y esa fue la última en la que participó como protagonista. A la semana siguiente se metió para ayudar a Manolo Murrieta en su lucha ante Goruta Jones. Al principio salió bien, pero después Goruta lo sacó del ring y venció al torero, y no se lo vio más. Jorge Torresi nació en Temperley. Un día, mientras trabajaba, Mario Morán le cortó el camino y eso lo indignó. Por eso, en la fecha 11, irrumpió en la lucha entre el colectivero y Viloni para pedir un desafío, que se llevaría a cabo en la semana siguiente. La inexperiencia le pesó mucho y perdió el combate. No, pero tienen que terminar, muchachos, si no la pelea continúa todo el tiempo. Hay que adecuarse al reglamento, Torresi. Te voy a buscar, te voy a matar. Voy a seguir entrenando y que no te encuentre en la calle, Morán. 4 fechas después apareció nuevamente de manera imprevista, esta vez con su taxi para pedir otro desafío con el colectivero de Barracas. Torresi, ¿qué pasa, Torresi? Quiero luchar de vuelta contra el colectivero. Hoy, no dentro de 15 días ni la semana que viene. Hoy quiero luchar. Esta vez mejoró su técnica y la lucha terminó en empate. Una semana después ayudó a Ron Dodson a ganarle a Morán y este lo volvió a desafiar. La voz, te desafío para el domingo. Desafía a Morán para el domingo. Ha ganado. ¡Guapo, vení! Seguramente quiso decir el próximo domingo, pero la tercera guerra del asfalto llegó recién el otro domingo, en la fecha 19. Esta vez ambos contendientes tuvieron a sus compañeros cerca del ring haciendo el aguante, con policías vigilando que no hubiera disturbios. Finalmente el taxista lograría su cometido, venció a Mario Morán y se pudrió todo entre colectiveros y taxistas. Desde entonces no apareció más hasta la segunda fecha del segundo torneo, cuando fue presentado oficialmente para competir por el cinturón. En la fecha 7 de ese torneo intervino sin éxito en la Wrestling Machine, donde participaba su némesis, y recién en la fecha 9 debuta oficialmente ante el colectivero, quien le pinta el taxi con graffiti. Torresi se tomó revancha de ese momento y le ganó, siendo su último enfrentamiento con la desgracia de Barracas. Se volvió a meter en otra Wrestling Machine en la que estuvo Morán en la fecha 10. Gran final. Fue vital la aparición de Torresi. Le rompió la bandera a los colectiveros al taxista. Reapareció en la fecha 15 como guardián de Rulo Verde, con Morán como padrino de Rottweiler, y 2 fechas después intervino en la lucha entre Ron Dodson y Dorival Santos para poner las cosas en su lugar, esta vez frenando al teniente Murphy. Volvió a tener una lucha protagónica en la fecha 20, con otro rival que no era Mario Morán, por fin. En este caso fue Rottweiler, a quien el taxista derrotó exhibiendo por primera vez la bajada de bandera, que saldría como ataque favorito. Una fecha después tuvo una lucha muy importante con Vicente Viloni, con quien perdió, y a la semana siguiente empató con Ron Dodson, y ahí terminó todo. No hay mucho para decir, salvo que acá sí fue para competir en serio, aunque tuvo muy pocas luchas. Reapareció presenciando la final de ese torneo. Volvió al programa en la fecha 5 del tercer torneo, venciendo nuevamente al Hombre Perro. 3 fechas después reemplazó
reemplazó a Felino en su lucha contra Cara de Máscara y rescató un punto. En la fecha 12 fue elegido por la Wrestling para hacer dupla con Musambe ante su nuevo némesis Tito Morán, hermano de Mario, y Tortícolis, perdiendo ese combate. Una semana después se enfrentó a La Masa, quien organizó una emboscada con Tito para sacar del ring al taxista, pero este logró zafar y, aprovechando que el costarricense y el colectivero se peleaban entre sí, fue al ring y ganó la lucha, siendo la más significativa de su carrera. Esa fue su última aparición en el torneo por el bastón Luxor. Otra vez lo mismo, las luchas que tuvo fueron contadísimas y nuevamente desapareció del programa por un largo tiempo, hasta que fue tenido en cuenta para reemplazar a Villoni en su lucha contra Mosca en la fecha 3 del cuarto torneo, pero perdió el combate. En la fecha 6 se metió en la lucha entre Dorival y Villoni para frenar a Tito Morán, aunque sin éxito porque lo paró el teniente Murphy, y lo mismo hizo 3 fechas después cuando el colectivero estaba asfixiando a Manolo Murrieta, aunque después el taxista fue atacado por Rottweiler. Una semana después Torresi volvió a tener una lucha protagónica, pero sería la última. Se trataba de un desafío que tenía con Tito Morán en el que se ponía en juego la licencia de conducir. El taxista tenía como padrino a Delivery Boy. Con trampa el colectivero le ganó, y no solo eso, sino que Van Gor, árbitro de la lucha, cortó la licencia de Jorge. Ese fue el final del taxista en 100% lucha, aunque 2 años después reapareció en un show en el Luna Park sacando del ring a su némesis. Manolo Murrieta, nacido en Madrid, España. Él era torero, pero jamás mató a un toro, por lo que fue considerado el torero más bueno. Debutó en la fecha 16 del primer torneo ante McFloyd y ganó el combate. Volvería a ganar en la fecha 17 haciendo dupla con Delivery Boy en la Wrestling Machine, y también en la fecha 18 ante Kumo. En la 19 le tocó una parada difícil, se enfrentó a La Masa. Para su suerte, Villoni, molesto porque el costarricense le había robado su moto y le hizo perder su lucha con Murphy, intervino y gracias a eso el español rescató un punto. Mordió el polvo de la derrota por primera vez en la 20 frente a Karnak Chain con la ayuda habitual de los demás integrantes del Clan del Mal. Volvió a la victoria en la fecha 22 ante Rottweiler. En la 24 perdió ante el teniente Murphy con las participaciones de McFloyd y Ron Dodson. En la 25 ganó en la Wrestling Machine junto a Rulo Verde, derrotó a Mario Morán en la 26 donde al final de la lucha llovieron rosas, y a Tortícolis en la 28. En la 30 se enfrentó a Nube Oscura. Antes de luchar se mostró romántico con Gota Clara regalándole una rosa. Obviamente el indio despreció el obsequio, pero la india quedó tan encantada por el gesto del torero que no quiso intervenir. Terrible golpe, estremece el bulbo raquídeo, lo toma Gota Clara, No lo quiere agarrar. ¡Enternecida! Finalmente, Nube la obligó a cooperar y Manolo perdió por sumisión. 4 fechas después, volvió a enfrentarse a Kumo y volvió a ganarle, siendo esta su última lucha en el torneo. En resumen, tuvo una buena temporada regular dentro de todo, pero no clasificó a los playoffs porque llegó muy tarde. Reapareció en la primera fecha del segundo torneo ayudando a Rulo Verde en su lucha contra McFloyd, pegándole incluso al árbitro Jamaica. Bien merecido, claro está. Debutaría oficialmente en la fecha 5 con una derrota ante La Masa. Después empató con Dorival en la fecha 8. En la fecha 11 le tocó luchar con Tortícolis, pero le causó una lesión en la cadera y el misionero fue reemplazado por su padrino Mario Morán. El torero volvió a la victoria. 3 fechas después fue elegido por la Wrestling para luchar con Dorival Santos frente a Dimitri, el teniente Murphy y McFloyd, cayendo ante la dupla del mal. Volvería a ser elegido por la máquina en las siguientes 2 luchas. En la fecha 16 junto a Villoni, donde Goruta lo dejó out sin hacer gran cosa. La lucha terminó en derrota para él y el campeón del pueblo. La otra lucha fue en la 18, esta vez con Johnny Wave como compañero, y también perdió en aquella contienda. Ahí terminó su camino en el segundo torneo. Esta vez decayó un poquito, aparte de que tuvo
menos luchas. Reapareció al igual que otros para presenciar la final del torneo por el Diamante Orozco. Reapareció en la fecha 4 del tercer torneo para hacer dupla con Peter Lawrence en la Wrestling Machine, ganando el combate. Se ausentó durante varias fechas hasta que regresó en la fecha 13 con una victoria ante el Teniente Murphy, con ayuda de Ron Dodson. Su siguiente lucha se dio en la fecha 17 ante La Masa, quien lo volvió a derrotar. Pasaron otras 4 fechas hasta que abrió la fecha 21 con Mosca, perdiendo el combate con cuenta rápida de Bangor. Y hasta ahí llegó. Al igual que en el anterior torneo, su presencia fue escasa, aunque acá lo fue un poquito más, teniendo solamente 4 luchas. Después de mucho tiempo, reapareció en la fecha 4 del cuarto torneo, venciendo a Dorival Santos por un error de Milo Platao. Tristemente para él, sería su última victoria en 100%. Volvió en la fecha 8 para enfrentarse a Guruta Jones, y aunque contó con la ayuda de Johnny Wave, perdió la lucha. Una semana después tuvo su última lucha ante Tito Morán, perdiendo tras las intervenciones de Jorge Torresi y Rottweiler. No se lo vio más desde entonces. Y bueno gente, hasta acá el video. Si les gustó ya saben, like, compartir, comentar, suscribirse, seguirme en las redes sociales y paz mental para todos.